Molt bona nit a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts a la tercera de les conferències dins de la 19ª edició del nostre Pont de Lletres particular, que es la Festa de Llibre del 2014. Continuando con los agradecimientos que estamos desarrollando en las introducciones, en todas las introducciones de las conferencias de la Festa de Llibre, cabe destacar la importancia de la cultura y de otras artes que implementan esta festa. En este caso hablamos de las artes plásticas, de la música y del teatro. Desde hace algunos años también están formando parte activa de nuestro Pont de Lletres en Muro. Todo ello relacionado, como no, con la literatura. De hecho, en esta edición ya comenzamos con una exposición de Web Show, La veu dels objectes, a l'Espai d'Art d'Arpella, pero también tendremos teatro con la compañía obrera Masmorra y música con el cantautor Rafa Chapó. Por tanto, creo que todas las modalidades del arte, es decir, el arte en sí, la cultura, música, literatura, teatro, artes plásticas, se complementan unas con otras. En este caso, la Festa de Llibre desemboca en un todo que da sentido a lo programado alrededor de los libros y alrededor de la literatura. Y para hablar de cultura, concretamente de para qué sirve, tenemos a nuestra invitada de hoy, a la que quiero darle la bienvenida, Ángeles González Sinde. Bienvenida a nuestro pueblo, bienvenida a la biblioteca. Nació en Madrid, hija del cineasta José María González Sinde, fundador y primer presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Estudió Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid, realizó un máster de guión cinematográfico en la Universidad Autónoma de Madrid y perfeccionó sus estudios de cinematografía en el American Films Institute de Los Ángeles. Antes de dedicarse profesionalmente al cine, González Sinde trabajó como traductora, promotora de conciertos, redactora de la revista femenina Cosmopolitan y en una editorial. Ha sido guionista de numerosas series de televisión como Truanes o La Casa de los Líos, así como una decena de películas, entre ellas La Buena Estrella de Ricardo Franco, por la que obtuvo su primer premio Goya. Su debut como directora y uno de sus trabajos más premiados fue la película La Suerte Dormida, protagonizada por Adriana Ozores. También fue directora de uno de los cortos de Madrid, 11M, Todos íbamos en ese tren, en el 2004. Su guión más reciente, la comedia de sexo explícito Mentiras y Gordas, del 2009, protagonizada por actores de gran popularidad, ha resultado un gran éxito de taquilla. Desde diciembre del 2006 estaba al frente de la presidencia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, cargo que sustituyó a la actriz Mercedes San Pietro. Tras la profunda remodelación del Gobierno de España, el 7 de abril de 2009 fue nombrada ministra de Cultura como independiente, sustituyendo a César Antonio Molina. Y el 17 de septiembre del 2011 anunció que abandonaría su carrera política para dedicarse al cine. Y en el 2013 fue finalista al Premio Planeta con su novela El Buen Hijo, una novela que nos narra la vida cotidiana de las personas y lo que afecta el hecho de tomar decisiones pensando en el futuro y los sueños de uno mismo, o dejándose llevar por la situación o la comunidad. Y nada más, os dejo con María Ángeles González Sinde y su conferencia ¿Para qué sirve la cultura? Espero que la disfruten. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y gracias por venir esta tarde a escucharme lo que les proponía. Les proponía que, bueno, en este momento, ¿no?, en que parece que hay que apretarse tanto el cinturón y elegir bien en qué nos gastamos el dinero como país, como sociedad y también individualmente, pues me parecía que era un momento bueno para hablar un poco sobre para qué creemos que sirve la cultura, ¿no? Porque parece que muchas veces nos estamos viendo obligados a justificar nuestra mera existencia, sea como aficionados, como lectores, como espectadores de cine, de teatro o de música, y también pues como creadores, ¿no? Venía en el tren a mediodía esta tarde y estaba ya arrepentida de haber elegido este tema, la verdad, porque pensé, pues igual les resulta un poco espeso,
y ahora que viene el verano pues podía haber elegido una cosa más ligera o más entretenida. Me sentía en realidad bastante inútil para explicarles a ustedes cuál es esa utilidad de la cultura. Perdón. Y hay pocas sensaciones peores que sentirse inútil. Eso es lo que pasa a veces cuando nos jubilamos, ¿no? Si no tenemos algo con lo que llenar tantas horas del día, las que antes dedicábamos al trabajo. Es lo que pasa también a veces cuando los padres o madres, pues sus hijos se hacen adultos y emprenden su vida propia, ¿no? Se van a la universidad o empiezan a trabajar, ya no pasan tiempo en casa, ya no les necesitan. Aunque eso, claro, era antes, cuando los hijos pues se iban pronto del nido. Ahora puede ser lo contrario, que se te queden allí más de lo que habías previsto y no llegue nunca ese añorado momento y deseado momento del aburrimiento y del vacío. Y desde luego es lo que nos pasa cuando estamos desempleados, que nos hunde tener que contestar a esa pregunta que te hace la gente de ¿qué haces? ¿En qué andas? Y tienes que responder con un nada, o bien tienes que inventarte alguna respuesta tipo para no contar lo que tanto te afecta, ¿no? Que es que tienes la sensación de que no eres útil para nadie. Es lo que le ocurre también a quien por un accidente, por una enfermedad, pues ve mermadas sus capacidades físicas, y hasta que encuentra de nuevo la manera de manejarse, hasta que vuelve a encontrar su lugar en el mundo, pues puede sentirse aquello que antes se llamaba, lo ponían en las cartillas militares, un inútil para el servicio. Sentirse inútil es una sensación y una idea que a todos en algún momento nos es familiar, pero desde luego a los que nos dedicamos a la cultura nos parece un adjetivo que en los últimos tiempos, como les decía al principio, pues se nos va adjudicando de manera más o menos explícita. Se nos está diciendo que somos inútiles cuando se recortan los presupuestos de los teatros, de todas las instituciones, de todos los programas que permiten que la cultura se haga, se disfrute o se conserve. Se nos está diciendo que somos inútiles pues subiendo los impuestos, ¿no? de las entradas de los conciertos o del cine o de otros productos culturales. Se nos dice que somos inútiles cuando tampoco pues, se termina de regular la nueva distribución por internet de los productos culturales. Por eso cuando me invitasteis a venir a dar una charla aquí en el Muro de Alcoy, pues pensé en que igual era una buena ocasión para hablarles a ustedes de este asunto, de la inutilidad que muchos sentimos en estos tiempos, porque bueno, pensé que pues, sería una buena ocasión, un buen acicate para luego poder escuchar sus preguntas y sus comentarios. La realidad es que yo hasta 2007, que es cuando me dijeron presidenta de la Academia de Cine, fue en diciembre de 2006 me parece, pero bueno, hasta entonces pues yo no había tenido nunca que pensar en esta cuestión, ¿no? tan difícil y tan escurridiza de para qué sirve la cultura. Yo era una guionista que había empezado a dirigir cine, había hecho su primera película, su primer largometraje como directora, y llevaba bastantes más como guionista de largometrajes y de series de televisión. Bueno, era hija de un productor de cine y guionista, como os contaba Alex, mi tío es montador, era pues el negocio familiar, como el que nace en una familia de farmacéuticos, pues le parece lo normal, no se pregunta, tiene que haber farmacias o tiene que, qué utilidad tiene, debería ser de esta manera, simplemente pues lo das por hecho, ¿no? El mundo en el que yo me movía, el entorno de los amigos de mis padres o de mis compañeros de la facultad, de estudios, demás, pues era gente dedicada a las humanidades, de una manera o de otra, ¿no? Pues fuera en la música, en el arte, en la docencia de las humanidades, en el teatro. Así que mi vida pues se desarrollaba normalmente.
y nunca había tenido que darle muchas vueltas a este sentido de mi actividad, a la naturaleza de mi actividad. La desempeñaba sin más y bueno, si acaso en términos generales, pues lo único que daba vueltas es pues a cómo los productores siempre intentan explotar a los guionistas de la misma manera que cualquier otra patronal pues siempre intenta sacar beneficio del trabajador y aprenderme un poco pues a defenderme de estas triquiñuelas, pero poco más había reflexionado sobre ese medio en el que me movía y sobre todo sobre la función que ese medio cinematográfico, artístico, creativo pues jugaba con respecto al resto de la sociedad, las personas que tenían otras actividades y otros trabajos, ¿no? Pero a partir de 2007, y porque en ese momento me eligieron presidenta de la academia en diciembre y los Goya pues eran enseguida, eran en enero, con lo cual te topabas de sopetón con todas esas polémicas y toda esa prensa, entrevistas, artículos que suelen salir siempre en época de Goyas. Porque siempre hay algo que llama la atención, afortunadamente, y bueno, y entonces pues empecé a ser invitada a participar en muchos foros, unos públicos, otros pues privados, a hablar y a tener que explicar sobre todo cómo era ese oficio, nuestro oficio, el de la gente que hacíamos cine, y aprender y a comprender más también pues a las otras personas que trabajan en el cine, no solo los actores, los directores, que es la parte más visible, sino la idiosincrasia de cada uno de los otros oficios. Esa es una tarea que es muy importante en la Academia de Cine, la de vincular al sector del cine, a la Academia, darlo a conocer a otros sectores, a otras áreas de la sociedad, porque además, bueno, me parecía que me iba dando cuenta que para una parte importante de esa sociedad en la que yo vivía, pues esta actividad profesional del cine, ese modo de vida, pues eran percibidos como lejanos, ajenos, exóticos, una excepción, ¿no? Ser exótico para un artista no es malo, se diría incluso que es algo muy positivo. Uno aspira a ser, ¿no?, a vestirse diferente, hay que distinguirse de los demás, o uno siente que es distinto, tiene que muchas veces pues, trabajarse una identidad propia, una imagen o unas costumbres, unos hábitos, ¿no? De manera que, bueno, la gente que somos espectadores o que somos lectores o que somos admiradores de alguna persona de la cultura, incluso de un famoso, de alguien del espectáculo, pues, o sea, un futbolista o un deportista, pues tenemos esta expectativa de que no sean pues como nuestros cuñados o nuestros vecinos, ¿no? Pues que sean pues, diferentes, no van a ser igual que los demás. Queremos y esperamos de ellos pues que tengan algo especial, algo distinto, que entren en un hotel en lugar de por la puerta, ¿no? Como entro yo, pues como entró George Clooney cuando vino a Valencia, pues entras por la cocina, por el carga y descarga, por las alcantarillas, algo así, ¿no? Especial. No vas a entrar por la puerta de la recepción, eres George Clooney, pues hay que hacer algo, ¿no?, distinto. Pero claro, ser exótico significa además de esto de ser extraño, chocante, extravagante, significa que no perteneces al mismo grupo, a la misma comunidad que los demás, ¿no? Y eso pues ya es peor, eso es menos bueno. Así que, aunque ha sido así desde los tiempos más remotos, y los actores, los poetas, los pintores, los bailarines, los escritores, los músicos, siempre eran personas pues, que se movían en los márgenes de la sociedad, ¿no? Y que eran diferentes y había una permisividad mayor respecto de sus costumbres, y hacían cosas que los demás no hacían, pues se separaban
casaban aunque no existiera el divorcio y tenían otro tipo de relaciones, que se les tenía por libertinos porque no estaban a lo mejor tan obligados a acomodarse a la moral y las costumbres de otras personas. Nos gusta alimentar estos mitos, ¿no? Que si Van Gogh que se cortó la oreja, o que si Larra, el poeta, pues se suicidó, o Camarón de la Isla, que tenía una vida desgarrada y qué pena que se murió tan joven, ¿no? Nos agrada que los artistas se salten las normas y que tengan estas biografías de leyenda, pero tiene un aspecto negativo también, porque aunque escapar a la norma es casi parte de la tarea de un artista, de un creador, y rehuir a las convenciones, cuestionar las costumbres, porque para eso hemos elegido muchas veces ser artista y ser creador, para dar la vuelta a las cosas, modificarlas. Sin embargo, todos sabemos que, que esto tiene grandes inconvenientes, y es que cuando vienen mal dadas, pues es más fácil dejar caer aquello que no conoces, aquello que es ajeno a tu sociedad y que entiendes que no pertenece a ese grupo, ¿no? Y por lo tanto, como no se ama aquello que no se conoce, en ese momento en que yo llegué a la Academia de Cine, pues digamos que era un momento no muy positivo para la imagen de la gente del cine. Era un momento en que el no a la guerra en 2004 y todas estas campañas contra la guerra de Irak y demás, en las que se habían significado, como se decía antes, pues actores y directores y demás, pues habían hecho que, que hubiera una especie de, sobre todo en los medios de comunicación más conservadores y más de la derecha, pues un animadversión, ¿no?, contra el cine español, y se buscaban pues polémicas y era un poco, la verdad es que era un momento bastante bajo en la popularidad de la Academia. Así que, pues allí que yo me sentí en esta obligación, puesto que me habían elegido mis compañeros, de contribuir a cambiar esa percepción, que la gente conociera mejor pues, cómo era el cine, cómo vivía la gente y cuánta gente trabaja y qué economía genera y todas esas cosas. Así que tuve que empezar pues, a leer y a pensar sobre ello y a informarme y demás. ¿Y por qué era importante recuperar ese prestigio? Porque en realidad, pues otro puede decir, pues qué más da, pues las películas, independientemente de todo, si las comedias eran graciosas, la gente va a verlas, si los dramas eran emocionantes, también iban a verlas, ¿qué más da tener una imagen mejor o peor? A mí se me ocurre que desde luego era muy importante para evitar la indiferencia y desde luego para no estar solos, porque no se puede amar lo que no se conoce, como les decía, y sin embargo se puede perfectamente despreciar lo que no se conoce, y se puede llegar a la conclusión en momentos de dificultad de que aquello que no se conoce pues es prescindible. Esos años en la Academia de Cine, del 2006 al 2009, pues me demostraron que lo que a mí me parecía evidente, que la cultura es importante, pues no lo era para otros. Cuando más adelante, en 2009, fui nombrada ministra de Cultura por el presidente Zapatero, pues comprendí que es que esta verdad que a mí me parecía evidente, de nuevo que la cultura es algo importante y necesario, y que es mejor vivir en un país donde hay cultura y profesionales que se dedican a ella que vivir en un país donde no la hay, pues no era tan evidente, ni siquiera para muchos políticos, ni siquiera para compañeros del Consejo de Ministros o de partido, o compañeros diputados de mi partido, de otros, de lo que fuera, ¿no? Que a pesar de que las estadísticas demostraban que en España el sector cultural es responsable de casi 800.000 empleos, de un porcentaje muy alto del Producto Interior Bruto, que las industrias culturales son muy amplias, incluyen pues, toda la explotación y la gestión del patrimonio, que tienen una incidencia muy importante en el flujo de turismo,
y en muchas más cosas, pues en España tradicionalmente, históricamente, desde tiempos muy antiguos, pues se ha creído que las artes son algo así pues como un ornamento, si tienes tiempo que te sobra y dinero que te sobra, pues el fin de semana pues vas a la ópera en Valencia y ya está, pero si no vas pues no pasa nada, ¿no? Quizá esto es más fácil de explicar en esta comunidad autónoma, donde la música y bueno, la práctica, el estudio de la música, no solo la escucha, está mucho más imbricada en la vida de las personas, ¿no? Porque hay muchas orquestas en muchísimas localidades y debe ser de las zonas del mundo mundial con más alto número de instrumentos musicales per cápita. O sea que aquí sí que se puede entender quizá más fácilmente que en otros sitios el uso cotidiano y el beneficio que la cultura o la creación o la creatividad tiene para los individuos y las colectividades, pero para muchas personas importantes, influyentes, de las que toman las decisiones, empresarios, políticos, altos funcionarios, pues diplomáticos, pues la cultura sobre todo es que no participa de la economía. Es una parte de nuestra economía a la que se destinan unos recursos que se pierden y que nunca se recuperan. Y que entonces, bueno, pues es fácil prescindir de ellos porque no hay retorno bajo su punto de vista. Así que, encima, si bajo tu punto de vista los creadores, los artistas, los escritores, lo único que hacen es de vez en cuando soltar unos titulares que encima te complican la vida, pues todavía menos razones para fomentar que haya muchas voces, ¿no? Así que mi prioridad pues fue demostrar, como había ocurrido en la academia, pues que dentro del contexto de una sociedad, pues la cultura no es un adorno, no es un ornamento, cumple una función, como el sector de la energía, como la agricultura, como muchos sectores económicos. Había un inconveniente para esto, había dos inconvenientes. Uno de ellos es que en la cultura tradicionalmente pues no ha habido datos ni estadísticas, ni tenemos una contabilidad como ha habido en otros sectores. Por una parte porque son sectores muy atomizados y por otra parte porque la cultura también está formada de muchos individuos. No es como otros sectores, sectores estructurados donde hay fábricas o donde hay una manera de contar cuánta gente trabaja, ¿no? Es un sector muy de autónomos, muy disgregados, muy individuales, y entonces este tipo de estadísticas no se habían generado nunca. Así que una de las cosas que hice pues, fue intentar generar esa contabilidad: cuántos somos, cuánto dinero generamos, cuánta materia prima usamos, cuánto exportamos, cuánto contribuimos al bienestar de todos, según las cuentas y las reglas de los demás. Pero esas reglas y cuentas de los demás, el obstáculo, el inconveniente más grande que en realidad encontré es que muchas veces la cultura es mejor que no sirva para nada y tiene que ser completamente inútil. Entonces, esta es la parte que era más complicada de manejar, porque, bueno, por una parte fui comprendiendo que hablar de industrias culturales está muy bien, porque a ciertos interlocutores les hacía entender, aquí puede haber negocio, pero aquí se pone empleo, pero aquí estos son personas como las demás. Pero por otra parte obligabas a ciertos obligas a que haya una percepción de que todo tiene que ser rentable, cuando la cultura, como el conocimiento, como la investigación, como otro tipo de áreas, sobre todo más la investigación, pues a veces son resultados que se ven indirectamente los beneficios o que se ven a largo plazo. Así que en todas estas muchas lecturas, y solo les voy a hablar un poco, les voy a citar algunos artículos que ha coincidido en estos últimos meses que han salido sobre por qué es mejor que la cultura sea inútil o conviene que en
en buena medida una parte de la cultura que produzcamos, o al menos una parte, siga siendo tan inútil como lo era cuando la producía Sócrates, Platón, Aristóteles y demás, ¿no? Entonces encontré este artículo de Fernando Savater, que hace unos meses publicó. Le puso el título de una película antigua de Gracita Morales que se llamaba Las que tienen que servir. Y él decía que ahora los que tenemos que servir no es solo el personaje de Gracita Morales, somos todos y todo. Los estudios tienen que ser los estudios universitarios o los estudios de formación profesional o los estudios de bachiller, de la escuela, de los chicos, tienen que ser rentables laboralmente o se convierten en pérdidas de tiempo injustificables. La curiosidad intelectual o el afán de conocer no bastan, decía Savater. Así que nos advertía contra esta letanía que escuchamos constantemente, ¿no?, de la eficiencia, la eficacia, la competitividad, la rentabilidad, los beneficios, la gestión, lo sostenible. Son términos que están en todas partes, que ahora los escuchamos, se han extendido como una epidemia y los escuchamos incluso aplicados a las relaciones personales, a las relaciones familiares, ¿no? Hasta las relaciones matrimoniales tienen que tener un coste razonable, y unos beneficios que gestionemos, ¿no? Se dice que gestionamos las emociones, por ejemplo, se habla de esto. Así que seguí leyendo más cosas que demostraran mejor por qué era bueno que la cultura sea inútil y por qué es imprescindible, de hecho, como semillero, que haya una parte inútil, una buena parte inútil de la cultura. Y entonces encontré otro artículo de Juan José Millás, a final de año pasado, cuando hacía balance de cómo había sido el año pasado en términos de cultura, el descenso que había habido de consumo y al mismo tiempo lo que venía para el año 14, los recortes que había él advertido en los presupuestos generales del Estado. Y entonces decía Juan José Millás, decía, el libro tiene un costado contable, eso no podemos negarlo. Hay quien lo escribe, hay quien lo edita, hay quien lo distribuye y hay, con suerte, alguien que lo compra. Proporciona puestos de trabajo, genera actividad económica e influye en el Producto Interior Bruto. Pero claro, todo eso es pura filfa en relación con los beneficios intangibles que proporciona. Un sistema filosófico, en fin, no es un bien consumible, tampoco una fantasía erótica, ¿qué le vamos a hacer? Las obras de Platón llevan siglos produciendo beneficios económicos, pero a ningún perturbado se le ha ocurrido, de momento, establecer el cálculo, porque no se lee a Platón como se compran acciones de Endesa. Otro asunto es que su lectura provoque efectos secundarios de ese orden en la medida, por ejemplo, en que uno puede ganarse la vida explicando a un filósofo griego. Y sigue. Por eso deberíamos ser más cuidadosos al elegir las palabras con las que nombramos las cosas. Ir al cine, escuchar a Beethoven, leer a Dostoyevsky o visitar el Museo del Prado no son formas de consumo, son formas de vida. Así que, en vez de señalar en los periódicos un día sí y otro también que este gobierno recorta las ayudas económicas al cine, al teatro, a la educación, etc., deberíamos denunciar que recorta las formas de vida actualmente existentes. El gobierno recorta una nueva forma de existencia, desciende el número de formas de entender el mundo. El ministro de Cultura aboga por el monocultivo cinematográfico. Tales deberían ser los titulares, dice Millás. Luego encontré otro discurso de un escritor americano que murió hace unos años, bastante joven, y se llamaba David Foster Wallace. Y él explicaba en 2006, en un discurso de graduación, estos que dan los americanos en las universidades, ¿no?, cuando se gradúan, en este caso eran los alumnos de humanidades, hizo un discurso que es bastante conocido, de hecho se puede comprar como librito, pero lo publicaron, que se llama Esto es agua. Y él decía
claro, le daba este discurso en relación a los alumnos de humanidades, que son departamentos que cada vez están siendo más recortados, más limitados en todas las universidades, no solo las europeas que nos hemos ajustado a Bolonia, sino también en las anglosajonas, ¿no? Porque ahí también están sometidos los departamentos y los profesores a una gran rentabilidad de matrículas, de licenciados, de, en fin, toda esta maquinaria. Entonces, bueno, pues él le daba este discurso a los alumnos y les intentaba animar de cara a su futuro. Y les decía que las humanidades no tienen como fin enseñar a pensar, como comúnmente se dice. Ya sabemos cada uno pensar por nuestra cuenta. Las humanidades tienen que ver con la elección de en qué pensar, con ejercer cierto control sobre cómo y en qué piensa uno, a qué prestamos atención para elegir cómo damos sentido a nuestras experiencias. La orientación más básica de una persona hacia el mundo y el sentido de su experiencia no es algo que viene ya de fábrica cuando naces, es algo pues, que se absorbe de la cultura, como el idioma. La cultura ayuda a tener una conciencia crítica y también hacia nuestras propias ideas, por supuesto, y hacia nuestras creencias, que pueden ser completamente erróneas y pueden ser fruto de que nos engañamos a nosotros mismos. Mediante la cultura podemos decidir si nos tomamos o no la molestia de alterar de alguna manera o incluso de prescindir esa configuración de nuestras ideas. La cultura ayuda a elegir qué es lo que nos va a guiar en la vida, porque aprendiendo a pensar, pues elegiremos con libertad. La otra alternativa es la inconsciencia, vivir con los ojos cerrados. Y el artículo de Sabater, que les he citado al principio, venía a cuento de que él había presentado otro librito de un escritor italiano que se llama Nuccio Ordine. Y es un libro que justamente se llama La inutilidad de la cultura, me parece, o algo así. Es un librito en el que este profesor italiano pues explica detalladamente, basándose en todos, en fin, va recogiendo citas de muchos y muy distintos escritores y pensadores y artistas a lo largo de la historia, bueno, por qué los saberes humanísticos y también los científicos, cuanto más inútiles, son más valiosos, ¿no? Y benefician más a la sociedad. Porque él dice que el hecho de ser inmunes esos saberes, esas disciplinas, esas personas, a toda aspiración al beneficio material, al beneficio económico, constituye una forma de resistencia a los egoísmos del presente, un antídoto contra la barbarie de lo útil, que ha llegado incluso a corromper nuestras relaciones sociales y nuestros afectos más íntimos. Bueno, y quería poneros otro ejemplo que también creo que es bastante más próximo y más fácil de entender en la Comunidad Valenciana que en otras zonas de España. ¿Para qué sirve el apoyo de lo público a lo que supuestamente es inútil o se puede prescindir, ¿no? Aquí teníamos una televisión pública que se abrió en 1989, que tenía un sentido, cumplía una función, porque era un territorio con una lengua propia, que debía tener un medio de comunicación masivo, que difundiera, protegiera, conservara y además hiciera crecer y estar viva esa lengua propia. Eso justificaba una dotación económica a ese objeto, ¿no? Entonces se creó, como en otras zonas de España, pues una televisión autónoma. Esa televisión, que era Canal Nou, pues fue evolucionando y tenía una programación pues que era acorde con esos valores, ¿no? Que estaban en su carta fundacional. Y además, porque, como sabéis, se dice siempre que para la democracia es imprescindible que el electorado esté bien informado y que un termómetro de la salud de una democracia y de una sociedad es cómo son los medios de comunicación, si son suficientemente independientes, transparentes, íntegros, si se puede acceder a la información contrastada o si los ciudadanos no tienen
manera de encontrar esa información, por lo que tener un medio de comunicación y de información local pues era importante, parecía importante para el buen funcionamiento de la democracia. Pero bueno, fueron pasando los años, fue cambiando la vida, fueron cambiando los gobiernos y bueno, uno de los más notables cambios que se notaron cuando entró un nuevo gobierno en Valencia, pues fue que llegó un programa que se llamaba Tómbola, que entonces en España pues nos resultaba, eso sí que era exótico, este programa donde la gente se gritaba, había un presentador que era un chico pues así como muy correquillo, muy desparpajo, elegante, pero también la soltaba así tal. Claro, esto ahora pues nos parece que es normal, incluso nos parecería elegantísimo comparado con todo lo que vemos en televisión constantemente, pero llama la atención que en aquel momento fue una televisión pública quien importó o expandió o hizo nacer, inventó ese modelo de televisión, de telebasura en España, fue una televisión pública. Y mirando la hemeroteca, mirando información, pues de pronto me di cuenta que cuando las otras autonómicas fueron comprando Tómbola y ya se empezó a emitir en toda España, pues hubo incluso un debate parlamentario sobre cómo las televisiones públicas autonómicas podían utilizar recursos de dinero público en este tipo de programas con estos contenidos. Entonces, fíjate qué tiempo maravilloso era ese que los parlamentarios se preocupaban por el contenido moral y ético de la televisión. Luego ya pues se ve que dejaron de preocuparse y lo que esto sí demuestra, este ejemplo un poco gráfico y tal, que puede ser muy simplón, pero el caso es que sí demuestra como un bien público que puede ser más o menos rentable, sin embargo cumple una función, ¿no? Y cuando se va deteriorando y desaparece y se descuida, pues es peor para la difusión de una lengua, para la difusión de la identidad propia. Y la identidad significa cosas concretas, la identidad no es algo abstracto de los libros existencialistas de Sartre y tal, sino que es pues la realidad de lo que uno hace, ¿no? El que uno pueda tener pues sus industrias propias donde utiliza los utensilios, vajillas o manteles o lo que sea, o frutas o verduras que se hacen en esa localidad, o bien va siendo progresivamente invadido por otro tipo de bienes que se hacen en otros países, que nos van haciendo a todos unos consumidores homogéneos, que acabamos siendo igual los que vivimos en Singapur que los de Manila, que los de Estocolmo o que de los de Johannesburgo, ¿no? Parece que sería mejor que todo esto fuera compatible. Así que este ejemplo de cómo se puede deteriorar lo público, lo que tiene que ver con la cultura, con la difusión de las ideas, con la difusión de las historias locales, o con la reflexión, o con al menos ese espejo, ese dibujo que es la ficción, ya sea audiovisual o en novela o en música, lo que nos devuelve la cultura. Bueno, pues es un ejemplo que parece que se nos ha olvidado muy rápido, pero que yo creo que conviene recordar que también se puede perder un bien público, ¿no? de esa forma, si no estamos muy atentos a ello. Y de la misma manera que los periodistas para la democracia tienen una función muy clara, pues los creadores, los artistas, los intelectuales, los pintores, los músicos tienen una función que antes estábamos hablando de las cuevas neolíticas que hay, las pinturas y tal rupestres. Me acordaba yo de la primera vez que vi una pintura rupestre y que fue en Covalanas, en Cantabria, y cómo me impactó, porque yo la verdad es que no sabía nada de arte prehistórico. Yo estudié filología clásica, pero no llegué tan atrás en historia del arte. Y la verdad es que me impactó mucho ver, no solo comprender, que se comprendía rápidamente para qué, cómo dibujaba aquel artista que pintaba con el dedo y con unos pigmentos vegetales en las paredes, contaba unas historias
aprovechando además las sinuosidades de la roca, las sombras, los efectos de movimiento que podía hacer con una antorcha y demás, para contar una historia ejemplarizante, o al menos que tuviera una utilidad para aquel colectivo de personas con las que vivía, ¿no? Así es como se inventó la narrativa, como se inventó la pintura y como se inventaron todas esas leyendas y mitos de tradición oral, porque eran útiles para explicar cuanto acontece, porque según los antropólogos, los neurólogos, los biocientíficos y demás, pues el hombre necesita explicaciones de cuanto acontece a su alrededor, porque le cuesta mucho vivir sin hacerse preguntas, simplemente porque es nuestro mecanismo de adaptación al medio, nuestro mecanismo de supervivencia para no perecer. Necesitamos aprender de los errores. Y así lo explica muy bien un autor americano de teatro, que también es guionista y director de cine, que se llama David Mamet, y que tiene unos libritos sobre escritura y sobre teatro que están muy bien. Él es muy vehemente y entonces al ser vehemente explica todo muy claro, ¿no? Y él dice que habitamos un mundo extraordinariamente depravado, interesante y salvaje, donde las cosas no son en absoluto equitativas. El propósito del auténtico drama es ayudar a que no lo olvidemos, recordarnos que debemos ser un poco más humildes, un poco más agradecidos, un poco más reflexivos. La estructura dramática en 3 actos, planteamiento, núcleo, desenlace, esto que habrán oído alguna vez, no es una invención arbitraria, dice Mamet, ni siquiera es una invención consciente, es una codificación orgánica del mecanismo humano para ordenar la información. Teatralizamos por naturaleza, cuando contamos cualquier experiencia a alguien, cuando conversamos para darle más emoción, para acentuar nuestra experiencia, nuestro punto de vista, porque está en nuestra naturaleza hacerlo. El drama nos estimula porque resume y proyecta en la obra el rasgo más esencial de nuestro ser, el preciado mecanismo de adaptación. Podemos hacer uso de nuestras habilidades de supervivencia, adelantarnos al protagonista y sentir temor por persona interpuesta, sintiéndonos a salvo. Crear o presenciar un drama es ordenar el universo de una manera comprensible. Crear o presenciar un drama es una actividad placentera porque ejercita, halaga y documenta nuestra capacidad de síntesis racional. Además, porque puede mejorarnos o puede aliviarnos. Eso dice Mamet. Entonces, este cuestionamiento que vivimos ahora a veces del cine, de los museos, de las orquestas, el que hace muchas veces nuestro ministro de Hacienda, que cuestiona los teatros, las bibliotecas, la dotación de libros nuevos para las bibliotecas, pues es un cuestionamiento que no es nuevo y que cuanto más vas averiguando y tirando del hilo, pues ves que más personas habían escrito al respecto. Desde Aristóteles, que ya en el 400 a.C. estaba preocupado, o Víctor Hugo, que opinaba de todo en 1848, le han dado vueltas a esto de la necesidad de la cultura. O otra cita que también me gusta es la de Coetzee, que es este autor sudafricano que ganó el Nobel en 2003 y que tiene una novela que se llama Elizabeth Costello. Elizabeth Costello es una escritora que viaja a un país africano, tiene una hermana que es monja, tipo, no Teresa de Calcuta, pero prácticamente, entonces les dan a las dos un doctor honoris causa en una universidad africana y coinciden la hermana piadosa y religiosa y la hermana escritora, y entonces, bueno, no se llevan muy bien y una de las discusiones que tienen es si son útiles las humanidades o es más útil la caridad, ¿no? O el servicio social. Y entonces Elizabeth Costello dice: en nuestras lecturas más fieles como estudiantes registrábamos las páginas en busca de guías para perplejos, guías para vivir nuestras vidas. Nuestros lectores vienen a nosotros con cierta ansia y si no podemos o no queremos satisfacer esa ansia, no nos tiene que sorprender que se alejen de nosotros. Basta con que los libros nos enseñen algo de nosotros mismos para que sean útiles,
dice Coetzee en Elisa de Costera. Y otra función que creo que aquí también se entiende mucho, y más en esta semana y por lo que me has contado en este pueblo, la cultura es útil, entre otras muchas utilidades, porque nos ayuda a vivir en comunidad. La cultura cohesiona, hace que pensemos colectivamente, hace que hagamos juntos determinados rituales y determinadas costumbres que se repiten, que compartamos referencias que nos permiten entendernos y ponernos rápidamente en situación cuando estamos con otra persona. Así que todas esas canciones que cantamos, las historias que nos gustaba que nos contaran en la cueva, las que nos gusta ahora que nos cuenten en un teatro o en la tele o en las páginas de los libros, nos gustan porque los protagonistas son gente, aunque sean gente de una novela histórica de Santiago Posteguillo, que vivió muchos siglos atrás, son gente que en algo se nos parece en la maldad, se nos parece en los errores, se nos parece en la codicia, se nos parece en la cobardía, se nos parece en las dudas, y podemos reconocernos. Por eso la cultura es el pegamento que mantiene unidas a las sociedades, que las hace únicas y diversas, que esta es otra idea sobre la que quería detenerme ya. No quiero aquí aburrirles mucho, pero sí que voy a resumirles 10 cosas que aprendí sobre la cultura siendo ministra de Cultura. 1, que la cultura tiene valor económico, muchísimo más del que yo me había imaginado jamás. 2, que la cultura necesita cifras para demostrar ese valor económico, que muchas veces no las tenemos, no nos hemos preocupado de acumularlas y de conservarlas. 3, que la cultura es la mejor campaña de publicidad para un país. Es una locomotora que tira de otros productos. Lo que sabemos de los lugares que no hemos visitado es lo que sabemos por su cine, por su literatura, por su pintura. Y si no tienen ni cine, ni literatura, ni un cantante famoso, pues poco sabemos de esos lugares, ¿no? 5, que el equilibrio entre arte e industria es muy delicado, porque la cultura, en muchos casos, es una industria de prototipos. Por ejemplo, cuando se hace una película, una obra de teatro, es como si montáramos una gran fábrica de galletas para hacer una galleta. Y si no está rica, pues cerramos la fábrica y a los 200 que trabajan allí, pues los echamos. Se hacen productos que solo se hacen una vez y que te lo juegas toda una carta. La película no se puede modificar, la obra de teatro difícilmente. Los cuadros de las exposiciones de los pintores igual. Entonces, en muchos casos es una industria de prototipos, lo cual desde el punto de vista económico la hace muy arriesgada. 6. La cultura fascina y repele a los políticos a partes iguales. Les gusta mucho hacerse la foto, pero no les gusta mucho que se opine. 7. La gente de la cultura es más autocrítica que los demás. Les gusta mucho darse leña. Dar leña, pero también darse leña. ¿Por qué? Pues porque la materia prima de lo que escribes, de lo que cantas, de la película que quieres contar, de los personajes que te inspiran, pues suelen ser asuntos morales, asuntos éticos. Esas son las historias en las que te especializas en ver lo que falta o lo que sobra, lo que no permite que haya un equilibrio en el caos, ¿no? Y entonces, como tu especialización es esa, pues sueles ser una persona más crítica que los demás, más bocazas que los demás a veces, y al mismo tiempo más autocrítica y que tiene menos percepción de su importancia comparado con otros sectores de la sociedad, todo es relativo. 8. La cultura nace de la intimidad de los artistas, o como decía un profesor que yo tenía de guión, si no hay sardina la foca no baila. Quiere decir que el artista es un individuo, que pertenece a un sector no organizado, y un sector no organizado pues es muy débil. Todas las empresas de la cultura, salvo los grandes grupos editoriales, las grandes editoriales que sí que tienen por la propia permanencia en un mismo lugar físico de un
número importante de personas que pueden tener una organización similar a otros sectores, pues hace que sea un sector más frágil, más vulnerable, menos organizado, pero que al mismo tiempo debe preservar esa intimidad y esa individualidad, porque ahí es donde nace el acto de la cultura, si hay un entorno que lo favorece. 9. Que hay muchos malentendidos sobre los modelos de financiación de la cultura. Que si en Estados Unidos, mira qué bien, con el sector privado todo se financia. Que si en cambio en Europa todo son subvenciones y es muchísimo peor. Nada es como parece. En Estados Unidos también hay muchas ayudas, hay unas desgravaciones fiscales salvajes, hay un sistema de protección político, diplomático y demás que hace que sea una muy lucrativa industria, por ejemplo la del cine o la de la música en exportaciones. Son industrias fundamentales para el país desde que se inventaron los medios de reproducción mecánica y ahí están todos los gobiernos americanos uno tras otro para defenderlos. O sea que no, ahí también falta mucha información y mucho mito. Y 10, este asunto sobre el que quería detenerme un poco, de la igualdad, la diversidad, la diferencia, la excepción cultural. La cultura es política, porque la cultura comporta, implica una idea muy fuerte de democracia, pero el exceso de política daña también a la credibilidad de la cultura. Y estos conceptos que quería un poco hablar de ellos, porque se oye hablar de ellos con cierta frecuencia, sobre todo en momentos como ahora en que están negociando el acuerdo de comercio Europa y Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos se opone mucho a estos conceptos de excepción cultural y diversidad en los foros internacionales. Ellos creen más en el libre mercado, ¿no? Quería explicarlos un poco para que les sonara nada más. La diversidad, según la definición de la UNESCO, es una fuerza motriz de desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral, espiritual más enriquecedora y sobre todo para conocer entre todos los pueblos, culturas y personas que habitan el mundo y dentro de una misma sociedad cada vez más, pues tener un conocimiento de nuestros vecinos, ¿no? Del otro, de nuestros semejantes, lo cual facilita la convivencia. Entonces, la diversidad es una noción que hace referencia a eso, a la diferencia, a la variedad, a la abundancia de cosas distintas o a la desemejanza. La diversidad cultural se refiere a esa convivencia e interacción de distintas culturas. Se entiende que es un activo importante para la humanidad, que haya culturas distintas, que no todos seamos de una manera, ¿no? Porque eso ha contribuido a lo largo de la historia al conocimiento. Lo que no se les ocurría a unos, pues se les ocurría a otros. Ha sido mejor que cada persona tuviera derecho a que su cultura sea respetada. Cuando se han suprimido culturas, pues generalmente ha traído consecuencias negativas, ¿no? Que han podido derivar incluso en situaciones de violencia, como ahora estamos viendo con mucha frecuencia. Las guerras del siglo XXI muchas veces son de identidad, ¿no? De religiones, de creencias. Es importante que las culturas que están amenazadas por un avance hegemónico de otra cultura, pues que puedan tener algún mecanismo para garantizar su subsistencia. Para eso está la UNESCO, por ejemplo, o para eso están, como les decía, pues mecanismos que los países, las ciudadanías se dotan, como tener televisiones locales propias que protejan e impidan que una cultura mayoritaria domine sobre la otra, ¿no? Que pueden permitir idealmente que convivan. Y ahí entran los nuevos medios de comunicación tecnológico, que a veces ayudan a que se preserven esas identidades, pero otras veces parece que expanden. En cambio son como altavoces, ¿no? Para las grandes culturas dominantes.
que pueden llegar ahora de una manera muy rápida y muy barata a lugares del mundo donde antes a lo mejor no hubieran llegado nunca. Esa homogeneización viene muy bien a la economía de consumo, pero si todos deseáramos y consumiéramos lo mismo, no iba a poder sobrevivir la diversidad, ¿no? Bueno, y en este contexto de reconversión industrial en el que están muchas industrias culturales por la digitalización, pues también está este otro concepto de excepción cultural, que es el que se utiliza en la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, ¿no?, para referirse a esa especial protección que merecerían los productos culturales. Los franceses son grandes defensores de la excepción cultural históricamente, mientras que los americanos están en contra. Ellos quieren poder vender sus productos de la misma manera en cualquier país del mundo, aunque con ello pues aplasten las oportunidades de que haya música local, pues qué sé yo, en Marruecos, en Nueva Zelanda o en cualquier país así, ¿no?, que no tiene industrias potentes, culturales. Entonces los franceses y nosotros los europeos en general defendemos que los bienes y servicios culturales, en razón de su vinculación con la cultura, son de una naturaleza particular, porque tienen una utilidad distinta para la sociedad. Y por eso van más allá del puro aspecto comercial. Comportan contenidos, valores, modos de vida, expresan la identidad de un país, reflejan la diversidad de sus individuos, su particularidad. Y aunque haya gente como Vargas Llosa que se ha opuesto porque le parece peligrosa la idea de defender la cultura, dice que la cultura se defiende sola, ya saben que es un gran neoliberal, bueno, pues hay otros que todavía piensan que para los países menos vertebrados industrial y económicamente y culturalmente, pues estarán más protegidos y al menos hay alguna convención internacional que les permita preservar sus propios recursos y sistemas, ¿no? Bueno, y ya no voy a entretenerles mucho más. Quería simplemente, pues eso, transmitirles esta idea que yo he ido adquiriendo por distintas razones a lo largo de los años de que para qué sirve la cultura. Creo que es una brújula para orientarse en momentos de dificultad, cuando uno está extraviado, y que es una herramienta fundamental de supervivencia para el ser humano, que, como explicaba el pedagogo y el escritor italiano para niños Gianni Rodari, si una sociedad basada en el mito de la productividad y en la realidad del beneficio necesita hombres de mediados, es decir, hombres que sean fieles ejecutores, reproductores, dirigentes, dóciles instrumentos sin voluntad, pues es que hay que cambiarla. Y para cambiar esa sociedad que solo piensa en el beneficio, pues hacen falta hombres y mujeres creativos que sepan usar su imaginación. No para que todos sean artistas, ni mucho menos, cada uno que sea lo que más le guste, sino para que ninguno sea esclavo. Muchas gracias. Ahora, si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta a Ángeles, contestarán muy gustosamente. Es que es vuestro turno. Todo claro. Ahora voy a preguntar. La desarmonización de la cultura es una idea muy romántica, ¿no? Y que en pueblos pequeños que vive porque es un poco la forma de vida y de columna vertebral de la comunidad. Esta mañana me dio una noticia del periódico y era el enfrentamiento entre H y Amazon, ¿no? Por un mundo editorial, ¿no?
O hemos hablado de el sistema, la distribución, ¿no? En cuanto a las editoriales, y hemos llegado un poco a la conclusión de que, claro, había grandes editoriales, ¿no? Cuando hemos tenido este año un problema un poco especial, ¿no? Y ahora que nos encontrábamos que, claro, como los editoriales también están vendiendo menos, ¿no? Los autores y las propias editoriales tenían a vender los libros. Por lo tanto, estamos eliminando el sistema de distribución. Claro, esto entra en contradicción. Queremos preservar un poco lo diferente, ¿no? Pero nos enfrentamos a un mundo que toma por las grandes multinacionales de la cultura. Sí, por las grandes superficies frente al librero pequeño, por eso hay que oponer un poco de resistencia, cada uno en la medida que pueda, ¿no? Porque una librería, como una biblioteca, pero una librería cumple una función de pequeño minicentro cultural, ¿no? Como dice Elvira Lindo en un artículo que me gusta mucho, ir a ver a tu librero es como ir a ver al boticario, pues él sabe según lo que te duele lo que te tienes que leer. Y según cómo estás y lo que necesitas, te va conociendo y te recomienda cosas. Desde luego en Carrefour pues no tienes ese servicio, ¿no? A la medida. Y una librería pues es un centro de difusión, un centro que es importante tener, aunque no fuera rentable, estaría bien que hubiera una manera de apoyarlas y de conservarlas, que yo creo que pueden ser rentables y volverá a haber un momento mejor, ¿no? Pero en momentos de crisis o de zozobra económica como este, pues ocurren ese tipo de cosas, ocurren cosas contradictorias, porque uno está en la supervivencia y las industrias culturales se les junta una doble crisis, se les junta la crisis que todo el mundo tiene y además la crisis que ha disparado la digitalización y el cambio de paradigma. Entonces, como no se han puesto al día en el cambio de paradigma, no han encontrado una manera de hacer eso equilibrado, pues se juntan dos cosas al tiempo y manejarlas es muy difícil. En el cine pues se nos talla un volante, en la música, fíjate el tiempo que hace que no hay tiendas de discos, tampoco desapareció y nadie dijimos nada, ¿no? Hace ya mucho tiempo. No pasa nada porque cambien los soportes, no vamos a seguir con el fonógrafo de manivela, pues cambian, ahora tenemos herramientas para escuchar música más cómodas, aparatitos más portátiles, todo ha cambiado y es más cómodo y también nuestra vida ha cambiado, pero bueno, conlleva un riesgo, claro, en momentos de mucha agitación se pueden tomar decisiones equivocadas, sí. Eso que tú ves contradictorio, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo no entiendo, no puedo entender a los americanos que se quejen de que no nos venden a todo el mundo mundial sus productos culturales, ¿no? Sea música, sea cine. ¿Les parece poco? Pues yo no puedo entender. Yo lo que sí he hecho en falta, y vos te lo preguntaría, yo sé que los ministros de Economía se reúnen en la Unión Europea, ¿no? Los ministros de Agricultura van a discutir ahí sobre pesca y agricultura. Los ministros de Agricultura también tienen... Sí, 2 veces al semestre, o sea, 2 veces al año y más reuniones. En ese tipo de reuniones, la práctica de la Unión Europea, cultura, cómo influir. Yo no puedo ver o no veo películas aquí italianas, o no sé qué están haciendo en la televisión de Rumanía. Sí, eso es paradójico. Me es muy complicado en la televisión americana, cuando tienes a 10 caras y tienes ahí 50.000 historias, ¿no? Siempre de policías que matan a los otros, son esquemas que se repiten y se repiten. Y vas a la cadena y otra vez policías que no son negros, pero estos son más, pero otros son mayores, son chinos, etc. Y también se actúa la misma historia que se repite. Y yo supongo que
los creadores europeos son como más ricos, ciertamente porque son más diversos, porque las culturas son diferentes, la italiana como la alemana, o la española, yo qué sé, a otra cualquiera. No podemos aprender ese tipo de cosas. En esa reunión de la Unión Europea, ¿tratáis temas? Bueno, como la cultura, por ser excepción cultural y demás, también tiene normativas propias que no todas son europeas. A ver, Europa la verdad es que no me pareció de las cosas más eficaces, ni más eficientes, ni más sostenibles, ni nada de eso. Era todo muy lento. Pero sí es verdad que curiosamente en los últimos 20 años en que Europa se ha hecho más importante y regula más nuestras vidas, curiosamente la difusión cultural ha variado. También pasa en literatura, sobre todo suelen más, se suele funcionar o el cine y la literatura local y la americana, y excepcionalmente pues una película francesa, una película alemana, una al año. Pero es verdad que antes pues uno sabía cuáles eran los actores italianos, por lo menos media docena, ¿no? Te sabías los nombres, eran conocidos, y los franceses y tal, y ahora es más difícil. Por eso también Almodóvar es muy importante, porque nos guste o no a cada uno las películas que hace, es el único director europeo que es conocido en todo el mundo, por supuesto el único español que vas a cualquier lado y conocen su nombre. Entonces pues ese tipo de cineastas tienen mucho valor para Europa, porque es que eso es muy difícil trascender, sí. Y sí, Europa sí que tiene mecanismos y da ayudas para que haya giras de teatro y de no sé qué, y que puedan moverse, y la movilidad de los artistas y tal, pero no parece que esté resultando. Y bueno, en fin. Yo es que ahora me dedico a escribir historias pequeñas de personajes como este Vicente, que no tiene nada que ver, él tiene una papelería, vive en su mundo con su madre, se le pierde el perro y todo esto yo creo que se desmayaría si le hicieran alguna de estas preguntas, le cayera alguna situación de estas, se ahogaría en un, vamos. Sí, yo le quería preguntar para usted que ha ocupado la justicia, ¿dónde están los límites entre la cultura escrita con mayúscula, como una entidad grande, y una cultura escrita con minúscula, como muchísimas manifestaciones que hay en gente anónima? ¿Dónde está la diferencia o los límites, la continuidad entre una cultura y otras culturas? Pensé que me iba a preguntar una cosa que también pregunta, es uno de los temas a los que de algún modo quería aludir, pero no utiliza ese concepto, que es lo de industria, ¿no? ¿Cuál es la cultura y cuál es el entretenimiento? Que ahora también están esos límites muy borrados, ¿no? ¿Qué es la cultura que se hace o que tiene un fin más inútil o no rentable, y el entretenimiento de la industria de Hollywood, que desde luego cada vez parece que se aleja más de unos contenidos que antes tenía, ¿no? También el cine de Estados Unidos ha cambiado mucho como ha cambiado toda la sociedad. Tampoco el cine está, la industria de la cultura está ajena al resto, la economía ha ido cambiando y bueno, y entonces pues la filosofía de las empresas ha cambiado, y también las empresas de los grandes estudios de Hollywood. ¿Quién dice cuál es la cultura y cuál es la cultura con minúscula? Yo creo que el tiempo, ¿no? Y la posibilidad de difusión. Pero desde luego la cultura con mayúscula no es posible si no está primero la cultura con minúscula. Todos los artistas empiezan siendo pequeños, haciendo cosas pequeñas, y luego hoy en día pues tienen, como Picasso, oportunidad de hacer el Guernica, que es enorme, pero si nunca has podido prosperar ni tener un soporte económico, pues se hubiera quedado haciendo los cuadritos pequeños que hacía cuando estaba, ¿no? Entonces los artistas, para crecer, pues necesitan tener un entorno que lo permita, pero ¿quién decide quién ha dado el paso o se ha quedado en
en esos primeros niveles, pues el tiempo lo dice, pero al menos que puedan existir todos los niveles de cultura para que uno vaya pasando por los escalones como lector y como escritor, ¿no? Eso es lo que intentan estos conceptos de diversidad, de excepción cultural. Yo acabo de estar en Sierra Leona hace un mes y me quedé muy impresionada porque nunca había estado, yo creo, en un sitio donde no haya ni un teatro, ni un auditorio, ni un... nada, no hay absolutamente nada, ni cine, ni nada, por precario que sea, por destrozado que esté, nada. Es un país donde no hay ninguna expresión cultural. Es muy aterrador porque, claro, al final, ¿qué sabemos de Sierra Leona? Que hubo una guerra terrible que amputaban ya, coño, pero es que hace 15 años y ellos se han quedado con esta imagen internacionalmente, este San Benito, que no han podido paliar de otra forma, ¿no? Y es muy extraño vivir en un sitio donde la gente, todo su afán es sobrevivir y trabajar, corriendo de un lado a otro para conseguir llegar a pasar ese día de la manera en que sea y sin un momento de elaborar algo con eso. Entonces, por eso quizás pues valoro más el que haya cultura pequeña o grande, pero que haya, ¿no? Porque es que realmente hay muchos sitios en el mundo donde no hay lo que aquí damos por hecho. Que todavía nos permitimos el lujo de preguntarnos si es necesario o no tener un nuevo museo. Pues mira, mejor tenerlo que no tenerlo. ¿Una cuestión más? Pues nada, si os parece bien, terminemos aquí. Yo os doy las gracias a todos por haber venido a una nueva conferencia, haber llenado la sala. Mañana tendremos a Carmen Amorada también aquí a la misma hora con una conferencia de la vida de eso. Y bueno, a Ángeles, pues darle las gracias. Ha sido todo un placer y espero pues, que nos volvamos a ver en esta u otras situaciones. Muchas gracias. Ahí fuera hay libros